Estamos comenzando este ciclo de capacitaciones, ¿no es cierto?, para la implementación de este plan integral de alfabetización que va de la mano del programa Queremos Aprender, al cual yo pertenezco. Les cuento un poquito primero de mí brevemente para que sepan qué hago acá, por qué estoy acá. Bueno, yo trabajo en el equipo del programa Queremos Aprender junto con Ana Borsone desde 2019, tanto en la parte de capacitación docente, seguimiento a la implementación del programa, como también como colaboradora en la escritura de materiales didácticos del programa. Trabajé mucho tiempo en institutos de formación docente, tanto en la carrera de profesorado de educación primaria, profesorado de educación inicial y también en el profesorado de lengua y literatura. Y desde el año 2022 trabajo en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en el equipo del programa de fluidez y comprensión lectora, tanto como capacitadora como también en el ámbito de la redacción de materiales didácticos. Así que bueno, eso es como para contarles brevemente quién soy. Soy profesora en letras, profesora en filosofía. Y bueno, estoy muy, muy a gusto de estar aquí con ustedes en este momento. Les cuento que, bueno, es complicado, ¿no? Porque uno quiere empezar hablando de todos los temas a la vez y por supuesto tenemos que empezar a sectorizar y a priorizar, ¿no? Entonces, el encuentro de hoy en realidad va a versar sobre la temática de la enseñanza de la producción textual, ¿sí? Vamos a empezar por ese tema. Pero antes de llegar al tema de la clase de hoy, como este es el primero de todos estos encuentros de capacitación en este programa, vamos a poner un poquito en contexto, ¿no? O sea, ¿de qué se trata todo este ciclo de capacitaciones? Nosotros, durante este tiempo, vamos a ir trabajando los distintos ejes principales del programa Queremos Aprender, ¿sí? ¿Cuáles son estos ejes principales? ¿Sí? Uno de los ejes principales es el aprendizaje del sistema de escritura, ¿sí? Entonces vamos a trabajar todo lo que implica el desarrollo de la conciencia fonológica para aprender la lectura de palabras, cómo se enseñan las correspondencias, cómo se trabaja con la conciencia fonológica. Vamos a aprender cuestiones sobre el trazado, ¿sí? Sobre los grafismos básicos, sobre la motricidad, para orientar todo lo que tiene que ver con la escritura, ¿sí? Por supuesto, progresivamente, hablando de palabras, oraciones, textos, ¿no es cierto? Bueno, todo esto es lo que respecta al sistema de escritura, que nosotros lo vamos a empezar a trabajar a partir del próximo encuentro que va a ser dentro de 15 días, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos el eje de la enseñanza de la producción textual, ¿sí? Y dentro de esto estamos pensando en el trabajo con la oralidad y el trabajo con la escritura dentro de la producción textual, ¿sí? Te interrumpo, Y Bárbara, esto, un sí, ratito, Guadalupe, sí, discúlpame, sí, sí. porque veo que están por el chat diciendo que no están escuchando. Si Ah, son la mayoría, yo eh, logro que, o sea, por lo que yo veo acá, la mayoría sí está escuchando. Son algunos comentarios que tengo. Deberían Discúlpame, poder, yo estoy escuchando, pero porque tuve un problema y me conecté con audífonos. No sé, tal vez las personas que tengan algún problema para escuchar por un tema de la computadora, que prueben poniendo audífonos o algo interno de su propia computadora. Por otro lado, tengo varios compañeros que me están escribiendo en el chat de WhatsApp que están esperando en sala de espera, que los tienen que sí, sí, aceptar. sí, ¿Viste? Hay sí, va a muchos que llegar están un, ahí. sí, lo que pasa es que son muchos, muchísimos. Entonces se va aceptando gradualmente de algunas tandas. Y con esta cantidad vamos a tratar de que no quede ninguno afuera. Eh, sí, Bárbara. in- sí, Dicho perdón, hay esto, alguien que te está dejo compartiendo continuar. pantalla. Sí, hay alguien que está compartiendo pantalla y no soy yo, no sé quién es. Valeria César dice que está compartiendo la pantalla. Sí, Valeria, fíjate, debe ser un error. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces, como les contaba, ¿no? Tenemos cuatro ejes principales, ¿no? Por un lado, el aprendizaje del sistema de escritura que tiene dos ejes, ¿sí? La lectura de palabras y la escritura de palabras. Y dentro de eso nosotros vamos a empezar a ver a partir de la clase que viene cómo se trabaja, ¿sí? Un poco primero la fundamentación
y otro poco la propuesta metodológico-didáctica para ir abordando el aprendizaje del sistema de escritura. Por otro lado, tenemos el eje de la producción textual, que es lo que vamos a empezar a trabajar en el día de hoy, ¿sí? Y por otro lado, tenemos el eje de la comprensión lectora, ¿sí? Que también se trabaja con una parte, podríamos decir, desde la oralidad hacia la lectura, ¿sí? Entonces, todo esto, lo que yo quiero transmitirles es que lo vamos a empezar a trabajar a lo largo de estos encuentros y lo vamos a ir profundizando. ¿Por qué? Porque lo primero que queremos es que tengan como ciertas herramientas básicas para empezar a trabajar, para empezar a llevarlo al aula, y de a poquito, a modo de espiral, podríamos decir, vamos a ir retomando y profundizando, ¿sí? Cada uno de los ejes con estrategias más específicas, con más ejemplos de actividades, con análisis de situaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, no se asusten que el encuentro de hoy no va a ser exhaustivo, no es que vamos a hablar de todo lo que hace a la producción textual, sino que nos vamos a llevar determinadas herramientas para que de aquí, en los 15 días que siguen, nosotros podamos empezar a trabajar algunas de estas cuestiones en el aula y de a poquito lo vamos a ir enriqueciendo, ¿sí? A lo largo de los distintos encuentros, ¿sí? Esto es lo que llamamos aprendizaje en espiral, ¿no es cierto? No podemos dar todo de golpe en un solo encuentro, porque tendríamos que estar reunidos un día entero. Entonces, presentamos lo esencial, ¿sí? Y luego vamos recuperando y enriqueciendo y profundizando, ¿sí? Bueno, yo les voy a pedir que ustedes me vayan preguntando las dudas que tengan, que se animen, creo que sí, se animan, creo que no son tímidos, así que mejor, ¿sí? Anímense a preguntar si necesitan que aclare algo, que vuelva para atrás, algo que no se haya entendido, algo que necesitan resolver. Bueno, vamos charlando, ¿sí? Y también les voy a pedir, en determinados momentos puntuales, les voy a ir pidiendo que participen también, ¿sí? Les voy a ir haciendo preguntas y demás. Entonces, les pido que estén realmente atentos para poder participar, porque obviamente esta es la manera de afianzar el aprendizaje, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, entonces, ahora sí voy a compartir pantalla, ¿sí? Bueno, ahí se ve la presentación. Sí, Sí, perfecto. Bueno, genial. sí se ve. Bárbaro. Sí. Entonces, ahora tenemos, ¿no? Está la portada de nuestra primera clase, ¿sí? Que es la enseñanza de la producción oral y escrita de textos, ¿sí? De esto vamos a empezar a hablar en el encuentro de hoy, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a reflexionar sobre las siguientes cuestiones, ¿no? Que Un atañen a la... poquito más lento, por favor. Sí, vamos a empezar a hablar de la escritura de textos y de cómo enseñamos, ¿sí? A producir textos orales y escritos, ¿sí? Entonces, nos vamos a plantear el cómo escribimos, nos vamos a preguntar cuáles son los pasos que damos para producir un texto y cómo es el proceso de un escritor experto, ¿no? Y de acá se desprende el tema de qué cuestiones tenemos que enseñar a los chicos para que cada uno de ellos puedan ser escritores expertos, por supuesto, a lo largo del tiempo con una progresión, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es comparar estos dos relatos, ¿sí? Que fueron producidos por dos niños, ¿sí? De la misma edad, ¿sí? Uno es el relato de Luis y otro es el relato de Valentina, que vamos a ver en la diapositiva siguiente, ¿sí? Fíjense, el relato de Luis dice así: estaba jugando con mi pollito yo. Después lo quiso correr, quería jugar. La agarró del cuello y le dije, Diana. Y lo saqué la boca y casi lo lastimó mi pollito. Bueno, ese es el relato de Luis, ¿no? Vamos a ver ahora qué pasa con el relato producido por Valentina, ¿sí? Yo, mi mamá y mi hermana habíamos ido al médico para que nos revisen y nos dijo la doctora que no teníamos nada, que nomás teníamos microbios. Y después nos fuimos a la casa y nos pusimos el camisón y después me fui a la pieza de mi mamá en un pie y volví en un pie a mi pieza. Y me golpeé el pie con el picaporte y me agarré la cabeza cuando me golpeé. Y mi mamá estaba hablando por teléfono y le dije, me golpeé, y me saqué la mano de la cabeza y vi que estaba llena de sangre.
y le dije a mi mamá que no me gustaba la sangre. Y mi mamá me empezó a enjuagar para ver dónde estaba la herida. Y me subí a una banqueta y mi mamá me vio. Y mi mamá le dijo a mi hermana que vaya a buscar a la vecina y mi mamá fue. Y después la vecina, a ver, esperen que me aparece la barra aquí abajo. Después la vecina me puso agua oxigenada y mertiolate y un algodoncito y se fue. Y tuvimos que rajar al médico, fíjense como dice aquí, y me llevó a peinar porque no me podía peinar y volvimos y nos metimos en la cama a dormir. Bueno, ¿qué pasa con estos dos relatos? ¿No? O sea, si nosotros los tuviéramos que comparar, o sea, eso es lo que yo les voy a pedir ahora, que ustedes los comparen, ¿sí? Los vuelvo a mostrar rápidamente, ¿sí? Comparémoslos y pensemos en las diferencias que tienen uno y otro, ¿sí? En cuanto a su extensión, en cuanto a el tipo y la cantidad de información que tiene, si esa información es completa o no, respecto de lo que se tiene que transmitir, ¿sí? Si esa información alcanza o no para que un lector o eventualmente un oyente comprenda ese mensaje, por ejemplo, ¿sí? Si, que comparemos también la sintaxis, ¿sí? ¿Cómo es esa sintaxis? Si es rudimentaria o no, si es compleja, si hay una estructura presente en alguno de estos dos relatos, ¿cuál es? ¿Sí? Bueno, todo esto es lo que yo quiero que ustedes piensen. Aquí tenemos de vuelta el de Valentina también, como para ir mirándolo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué podríamos decir de estos dos relatos? Y la escritura de Valentina es una escritura más avanzada, con mayor habilidad de escritora y de producción textual. Habría que trabajar los mecanismos ahí de redacción y repetición de palabras y Bien. generar instancias de retroalimentación para que la persona pueda avanzar en su producción escrita y mejorar el escrito, ¿no? Bien, pero muy bien, Natalia, ¿no? Pero ¿por qué te parece que es una producción más avanzada que la de Luis? ¿En qué sentido? Para Hay mí una que se entiende y otra que no. Hay Claro. uno que se entiende y otro que no, dijo Gaby, ¿no? ¿Quién dijo? para mí hay una que no tiene tanta coherencia. O sea, que no ¿Mirna? está. Sí, le falta Bien. coherencia a Valentina. Mezcla todo. Quiere ¿A, hablar de todo. El otro a por ahí es más Valentina le corto, pero es falta más coherencia? conciso. Hay un ¿Y orden porque lineal, habla? me parece. ¿Cómo? Aquí No, de los nenes, capaz que un menor que otro y tiene mayor acceso o no sé, si me ocurre que con el primer relato puede ser un niño del jardín y el otro capaz que no. No son niños de la misma edad, por eso les pregunto. A mí Los me niños parece tienen la que Para mí, misma edad, Valentina ¿sí? tiene mayor amplitud de vocabulario. Valentina pero es tiene mayor amplitud de coherencia. vocabulario, sí, mirando los relatos, sí, nosotros ya por el tema de la extensión tenemos cosas para comentar al respecto, ¿no? Porque en un Totalmente. relato de tan pocas oraciones es poco probable que esté toda la información que el chico está queriendo transmitir, ¿sí? Ujú. da la El relato de sensación de que Valentina, Luis está sí, contando algo más oral, porque cuando los chicos escriben, como Valentina, lo vemos mucho en la escritura en el papel. Lo otro parece un relato oral y el otro es un relato escrito. ¿cuál parece un Con relato oral? el de El Luis, el de porque Luis parece un relato oral, es como que hay escribió omisiones así que como él son habla. propias hay omisiones que son propias de la oralidad, que por ahí se acompañaron con gestos o por ahí se acompañaron con otras cosas, y, y está como hasta la entonación, por los signos de admiración que hay y El demás. de Valentina sigue siendo más elaborado, ¿no? Sí, pero es Bien. escrito, y vos cuando vos escribís pensás y podés dar más detalles y repensás todo. Exactamente, exactamente. Lo que ustedes están diciendo conduce todo a lo que voy a decir después, ¿sí? El punto es que Luis escribió su relato de esta manera y que Valentina lo escribió de esta otra, ¿sí? Es decir, que aquí se Exactamente. ve que hay más recursos para la escritura y para esa planificación de la escritura que no están aquí, ¿sí? Y acá, como decía recién la colega, cuyo nombre me olvidé, pero estaba diciendo la colega que aquí tenemos
cuestiones propias de la oralidad, que implican una producción más desordenada, mientras que aquí tenemos una estructura más marcada, por más que haya repeticiones de la conjunción y demás, fíjense que hay hasta subordinadas, como para ver dónde estaba la herida, ¿no? Por ejemplo, que es una construcción más compleja, hay uso de signos de puntuación adecuados, está toda la información completa, hay hasta incluso detalles de la historia que están muy bien contados y que si nos situamos desde la óptica de un destinatario lo podemos comprender perfectamente, ¿no? Entonces, todo esto que ustedes están diciendo conduce a esto que tenemos aquí delante, ¿no? La diferencia entre uno y otro es que el relato de Luis utiliza un estilo de lenguaje oral, mientras que el relato de Valentina utiliza un estilo de lenguaje escrito, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos estilos de lenguaje? ¿Sí? Bueno, fíjense, el estilo de lenguaje oral tiene estas características, ¿no? La primera es que en el estilo de lenguaje oral, el hablante y el oyente comparten un mismo contexto, ¿no? Ese contexto es visible para ambos, ¿no? Si yo estoy con una amiga tomando un café en mi casa y conversando sobre X cosas, ¿sí? Y yo estoy hablando de algo que sucede con mi hijo y con el de mi amiga, estamos las dos compartiendo ese contexto inmediato, ese aquí y ahora, y por eso podemos interpretar esos mensajes que nos decimos en función de esos contextos. Si yo estoy conversando con mi amiga y hay uno de los nenes que se está colgando del ventilador, ¿sí? Y yo le digo a mi amiga, bájalo de ahí, ¿sí? Y hago un gesto con la mano, mi amiga sabe perfectamente que yo me estoy refiriendo a mi hijo o a su hijo y no le tengo que decir, por favor, baja a mi hijo que se llama Augusto de ese aparato que se llama ventilador. No, porque entre lo poco que digo y los gestos que hago, mi amiga interpreta perfectamente ese mensaje porque estamos compartiendo un mismo contexto, ¿sí? Por eso aparece también en el lenguaje oral el uso frecuente de deícticos, ¿sí? Que son estas pequeñas palabritas que no tienen un significado en sí mismos, sino que tienen una función de señalamiento, ¿no? Que viene de la palabra griega deixis, ¿sí? De señalar, ¿sí? Los deícticos señalan, ¿no? Si yo digo, me lastimé acá, o me pica acá y me toco el brazo, o se fue para allá, ¿sí? Fíjense que generalmente lo complemento con un gesto también, porque son palabras que indican direcciones, lugares, ¿no? O tamaños, ¿no? O alguna referencia más de tipo espacio temporal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esos dícticos se interpretan nuevamente, ¿por qué? Porque estamos compartiendo un mismo contexto visible, ¿sí? Si yo les escribo un mail y les digo, tienen que entrar acá, nadie va a entender nada, ¿sí? Porque acá no tiene ningún significado si yo no estoy compartiendo un contexto visible con esos receptores, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué otras características tiene el estilo del lenguaje oral? Es desordenado, ¿sí? ¿Por qué es desordenado? Porque cuando hablamos nos vamos moviendo de una idea a la otra, ¿sí? Sin tenerlo previamente planificado. Entonces, esto hace que tenga esta cualidad de fragmentación, digamos, ¿no? Es naturalmente desordenado, ¿sí? El lenguaje, el estilo del lenguaje oral, ¿no? Por eso, fíjense que en el relato de Luis esto se veía muy claramente, ¿no? Este desorden y este ir y venir con las ideas, ¿no? Por eso mismo, al ser desordenado, también tiene una sintaxis más rudimentaria, ¿sí? No vamos a encontrar quizás muchas oraciones subordinadas, es una sintaxis muy simple, porque tiene que ver con esto también del desorden, de la fragmentación, ¿no es cierto? Bueno, justamente como la sintaxis es también menos compleja, más rudimentaria, etcétera, por eso hay mayor prevalencia de rasgos prosódicos. ¿Qué son los rasgos prosódicos? Perdón, hay alguien que me está haciendo eco cuando yo hablo. A ver, por favor, por las dudas, silencien los micrófonos, les pido. Los rasgos prosódicos, recuerden que son la entonación y la forma en que nosotros marcamos las pausas, ¿sí? Entonces, en la oralidad, como nosotros en la oralidad no tenemos signos de puntuación, ¿sí? Lo que tenemos son rasgos prosódicos, ¿sí? Entonación y pausas para marcar esas unidades de sentido, ¿sí? Y por último, lo que decíamos antes, el estilo de lenguaje oral no es planificado,
¿sí? No es planificado. Por eso es más desordenado, es menos complejo, es más rudimentario, etcétera, ¿sí? Bien. Continuamos. ¿Qué diferencias tienen entonces con el estilo de lenguaje escrito? En el estilo de lenguaje escrito, el escritor y el lector están separados en tiempo y espacio, ¿sí? Uno escribe para alguien que va a leer ese texto en algún momento, ¿sí? Que no es en simultáneo al que lo está escribiendo, ¿sí? Están separados en tiempo y espacio. Entonces, esos mensajes, ¿sí? Que lee ese lector o ese receptor, se interpretan sin una referencia a un contexto situacional inmediato. ¿Por qué? Porque no están compartiendo tiempo y espacio el emisor, el escritor y el lector, ¿sí? Entonces, el escritor, para que el lector lo entienda, tiene que crear ese contexto con las mismas palabras que utiliza, ¿sí? Para que el otro lo entienda. Y esto es lo que se llama la necesidad del texto explícito, ¿sí? Yo en la escritura no puedo decir y me lastimé acá, porque yo no voy a tener a nadie señalando la frente para que el lector pueda entender que acá significa frente, ¿no? Entonces el escritor tiene que reponer esa información y tiene que decir, me lastimé la frente, me raspé la rodilla, ¿sí? Ahora pensando en el tipo de relatos con los que nos vamos a encontrar, ¿no? Otra característica es que cuando escribimos, nuestros pensamientos, ¿sí? Van por delante de nuestra expresión, ¿sí? Entonces, eso nos da la posibilidad de integrar esa información, nos da la posibilidad de ordenar, ¿sí? Esa escritura, ¿sí? De planificar la escritura, ¿sí? Por eso decimos que tiene carácter planificado, porque nosotros primero pensamos y luego ordenamos ese contenido para ver de qué manera lo vamos a escribir. Y eso nos da la posibilidad de utilizar signos de puntuación para ordenar el discurso, ¿sí? De utilizar una sintaxis más compleja que expresa mejor, ¿sí? Las relaciones entre los distintos fragmentos de la información, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, son características específicas del estilo del lenguaje escrito en comparación con el estilo del lenguaje oral, ¿sí? Entonces, lo que nos vamos a preguntar ahora es cómo ayudar, ¿no? A los chicos a poder producir, ¿sí? Un texto coherente, cohesivo, ¿sí? Y con estilo de lenguaje escrito. Fíjense en este pequeño relato, ¿sí? Escrito por un niño de primer grado, que dice así: cuidado con la puerta, es el título, ¿no? Cuando tenía 4 años, estaba en una quinta durmiendo al lado de la puerta y mi primo abrió la puerta y se me abrió la frente. Y mi mamá y mi papá me llevaron a la clínica y ahora estoy bien. Por supuesto que en este relato hay muchas cuestiones para corregir y para mejorar, ¿sí? Como por ejemplo la reiteración en la conjunción y, alguna separación en palabras que no corresponde, como por ejemplo de esta manera. Bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Pero sin embargo es un relato coherente, cohesivo, con estilo de lenguaje escrito. Es el relato de algo que le pasó a un chiquito, ¿sí? Y que él lo pudo escribir por sí mismo. No es que lo copió del pizarrón, lo escribió, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, mediante todo un andamiaje que es lo que vamos a trabajar, empezar a trabajar en el encuentro de hoy. Entonces, la propuesta que nosotros traemos desde el programa Queremos Aprender es partir de la oralidad, ¿sí? Partir de un trabajo con la oralidad para llegar a la producción escrita. Entonces, primero, trabajamos desde la oralidad ¿cómo? Con una tipología textual que son los relatos de experiencias personales, ¿sí? ¿Por qué trabajamos con relatos de experiencias personales? Porque son tipos textuales, narrativos, que a los chicos les gusta mucho, ¿sí? Les gustan mucho porque tiene que ver con poder contar anécdotas, ¿sí? De eventos que les ocurrieron a ellos y que tuvieron una gran repercusión en su propia vida, ¿no? Que de alguna manera dejaron una huella, algo que les sucedió y que fue importante. Muchas veces tiene que ver con caídas, con pequeños accidentes domésticos que a los chicos les gusta mucho contar. Y no solo que les gusta mucho contar ese tipo de relatos, sino que además, como tuvieron una consecuencia importante en su propia vida, los recuerdan con lujo de detalles y eso es lo que nosotros necesitamos para poder producir un discurso extendido, ¿no? No quedarnos solamente con el resumen de lo que pasó.
Entonces, vamos a ver acá el relato de un relato modélico, podríamos decir, ¿no? Que hace una docente, que es una docente de nuestro equipo, en este caso, que es Magdalena, que creo que algunos de ustedes quizás ya la escucharon, a Magdalena Lacunza, o la van a escuchar. En este caso, Magdalena está trabajando con un grupo de chicos a quienes les presenta este relato en forma de modelo, ¿no? Porque para empezar a trabajar con estos tipos textuales tenemos que primero ofrecer uno, nosotros, ¿no? Para que ellos de a poquito empiecen a asimilar esta estructura, ¿no? Los relatos de experiencias personales tienen una determinada estructura, no se empieza por cualquier lado y se sigue por cualquier lado, ¿no? Entonces vamos a escucharlo. Aquí está la transcripción un poco más ordenada, ¿sí? Y este es el relato. Me lastimé la frente. Cuando yo era chica, estaba con mis hermanas jugando a la escondida en el patio de mi casa. Para esconderme me metí en un armario que tiene herramientas. Y había un sapín. ¿Conocen lo que es un sapín? ¿Quién conoce? A ver, Jero. ¿Qué es, Jero? ¿Es una? Rana. ¿Es una rana? No, una herramienta que sirve para cavar la tierra en el jardín. Parece una pala, pero miren, tiene un palo como una escoba, yo se lo voy a dibujar acá. Tiene como el palo de escoba, así, y acá tiene una punta que es de fierro. Con esta punta de fierro se cava el jardín. Un martillo es lo que tiene. Pero largo, como si tuviera un palo de escoba y una punta de fierro. Como ¿Sí? esto lo que... Sí, es un fierro. ¿Y azul qué? Es como para barrer hojas, pero no es. Como una, pero bien con una punta de fierro. Entonces me meto adentro del armario y con el pie golpeo el palo y me cae el sapín en la frente. Me hace un tajo y me empieza a salir muchísima sangre. Entonces mis hermanas llaman a mi mamá y mi mamá me lleva al hospital. Cuando llego al hospital no había anestesia para poner en la cabeza. Entonces me hicieron 11 puntos sin anestesia. Y yo no lloré nada y los médicos me felicitaron. Y ahora estoy bien. ¿Te dieron una paleta? Sí, después me dieron un chupetín. Y ahora estoy bien, pero me quedó la cicatriz acá en la frente. Y a veces los días que hay mucha humedad me duele un poquito, pero estoy bien. Bueno, muy bien. Fíjense, ahora lo que vamos a hacer es conversar un poquito sobre la estructura de este tipo de relatos, ¿no? Fíjense que en este comienzo de situación didáctica ella les está presentando un modelo de relato de experiencia personal. ¿Para qué? Para después empezar a trabajar con ellos con sus propios relatos, ¿sí? Entonces les cuenta una anécdota de cuando ella era chica, algo que a ella le sucedió con la información ordenada, con la información, digamos, lo imprescindible para que sea atractivo para un chico, ¿sí? No es que, a ver, cuenta un relato atractivo para un chico. Creo que eso es lo fundamental, además de que esté toda la información organizada, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa aquí, ¿sí? Vamos a trabajar un poquito sobre el esquema esquema o estructura textual o superestructura textual es el nombre técnico, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos que tener en claro el esquema? Porque es el esqueleto, digamos, de este tipo de relatos con el cual nosotros vamos a poder ayudar a los chicos a producir relatos similares, ¿sí? Ellos van asimilando la estructura de a poquito, no porque nosotros le presentemos esto mismo que yo les estoy presentando a ustedes, por supuesto, ¿no? ¿Cómo van ellos asimilando este tipo de estructuras textuales? Mediante la escucha, ¿sí? Frecuente de este tipo de relatos y mediante todas las intervenciones de andamiaje docente, que es lo que vamos a ver ahora en un ratito, ¿no? Pero todas estas intervenciones que vamos a aprender después están como fundamentadas o ancladas en una estructura textual. Si yo no tengo en claro la estructura de un texto, no puedo trabajar sobre ese texto. No le puedo pedir a un chico que elabore algo si yo no tengo en claro la estructura, ¿sí? Entonces, la estructura de este tipo de relatos, ¿sí? Se divide en 5 partes, ¿sí? Primero un resumen, ¿sí?
ahora las nombro y ahora las explico. Un resumen, una orientación, una complicación, una resolución y una conclusión. ¿Qué es el resumen? El resumen es, podríamos decir, el título que le ponemos a ese relato que intenta justamente ir a lo esencial de lo que ocurrió allí, ¿sí? Me lastimé la frente, puede ser un título, ¿no? Que tratamos justamente de que sea, de que sea algo como, no algo que se aleje, digamos, del contenido de lo que va a relatar esa anécdota, sino algo que vaya al hueso, podríamos decir, de lo que se está narrando, ¿sí? Y cada una de estas categorías responden a una pregunta. Estas preguntas son las que nosotros como docentes tenemos que tener en claro para ver cómo acompañar a los chicos en este proceso. Entonces les vamos a ir preguntando, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. El resumen responde a la pregunta ¿qué pasó? ¿Sí? Tenemos que pensar en la pregunta ¿qué pasó? Para ponerle un título al relato. ¿Sí? La segunda parte de este esquema, ¿sí? Es lo que llamamos orientación. En la orientación hay determinadas preguntas para poder completar toda esa información, ¿no? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Y qué estaba haciendo? ¿Sí? Esto nosotros se lo preguntaríamos a un chico, ¿no? ¿Cuándo te sucedió? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué estabas haciendo? ¿Sí? Acá el resumen de esta información esencial sería cuando era chica, en el patio, estaba jugando con mis hermanas. ¿Qué estaba haciendo? Estaba jugando a las escondidas. ¿Cuándo se me ocurrió esconderme en el ropero? ¿Sí? Todo eso sería parte de la orientación. Y la información tiene que estar así, ordenada de esta manera, ¿sí? Para que un lector, un oyente, pueda comprender, ¿sí? Y luego viene acá como el nudo de la cuestión, ¿no? Viene el problema. En este tipo de relatos siempre nos vamos a encontrar con una problemática, algo que le pasa a esa especie de protagonista, ¿no? A ese chico, a esa chica. Hay algo que pasa, algo que podríamos decir que no es ordinario, ¿sí? No es algo de todos los días, es un acontecimiento extraordinario que deja un impacto, deja una huella en la subjetividad, ¿sí? De esos chicos. Entonces, por eso también a ellos les interesa tanto contarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿No? La complicación responde a la pregunta ¿qué pasó? ¿Sí? En este relato, la complicación sería, sin querer, le di una patada al palo del sapín, el sapín se me clavó en la frente y empezó a caerme muchísima sangre por la cara. Toda esa información responde a la pregunta ¿qué pasó? ¿Sí? Que nos indica la complicación. Luego viene la resolución. Si hay un problema, ese problema se tiene que resolver de una u otra manera. Bien, mal, pero de alguna manera se resuelve, ¿sí? Es decir, que tiene un desenlace. No nos quedamos solamente en el momento, en el punto álgido de tensión, sino que eso de alguna manera se resuelve. ¿Y a qué preguntas responde esta categoría? A, ¿quiénes me ayudaron? ¿Sí? ¿Y qué pasos dieron para ayudarme o para resolver ese problema? ¿No? En este caso, quienes te ayudaron sería mi mamá y el médico. ¿Qué pasos dieron para ayudarte o para resolver ese problema? Aquí entra la información que dice que la llevaron al hospital, que la cosieron, pero que no había anestesia, entonces que le dolió bastante. ¿Sí? Todo eso entra dentro de la resolución. ¿Sí? Y luego viene una última categoría, que es opcional, que puede estar o no. Si está, esta parte es más completo el relato, pero si no está, digamos, no hay tanto problema, el relato está completo igual, pero obviamente es mejor si está. Ahora, de las categorías anteriores no puede faltar ninguna, ¿sí? Si no hay una complicación, bueno, no es un relato de este tipo, no es un relato de una experiencia personal, ¿sí? Podrá ser, qué sé yo, un fragmento de una autobiografía, otro tipo textual narrativo, pero no este que estamos trabajando acá, ¿sí? Entonces tiene que haber un problema y tiene que resolverse ese problema, ¿no? Tiene que estar detallada esta información. Y llegamos entonces a la conclusión, ¿sí? Que responde a las preguntas de cómo estás ahora, ¿sí? Y si aprendiste algo de esa experiencia, de eso que te pasó, ¿no? Entonces aquí es cuando Magdalena cuenta toda esta cuestión de la cicatriz que le quedó, que dice que en los días de humedad todavía le sigue doliendo un poquito, ¿sí? Que ahora está bien, pero que en los días de humedad le duele un poquito. Entonces
La conclusión, o también llamada coda o evaluación, tiene que ver con las consecuencias de esa experiencia en el día de hoy, ¿no? Consecuencias tanto físicas como, podría decir, psicológicas, espirituales, etcétera, ¿sí? Como querramos llamar. Bien. Ahora, ¿hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer hasta aquí? ¿Alguna duda sobre el esquema, que es como lo más importante hasta ahora para entender cómo se trabaja con estos relatos? ¿No? Bueno, avanzamos y cualquier No, está cosita. súper claro. Sí, sí. Bueno, genial, genial, genial. Quería Entonces, opinar que viene el trabajo de las macrohabilidades, las 4 macrohabilidades de la lengua, creo yo en esto, ¿no? Uno primero aprende a oír, a hablar. Si uno escucha un ejemplo o modelo, puede permitirse hablar y contar un relato personal y luego ir a la producción, ¿no? Creo que exactamente. va por ahí el camino. Va por ahí, y ahora justamente lo iba a reforzar con esta idea, ¿no? Con la idea del modelado, ¿no? Porque Claro. nosotros no podemos pedirle a los chicos nada sin haber modelado primero, ¿no? O sea, todo se aprende en primera instancia a partir de modelos, ¿no es cierto? Los grandes pintores de la historia de la pintura aprendieron primero copiando de sus maestros, ¿no? Esto Claro. como para Yo hacer un también paralelismo, tenía ¿no? una duda. ¿Qué quiere decir esto? Que para aprender a hacer una tarea distinta, nueva, que nos demanda un determinado esfuerzo cognitivo, los chicos necesitan un modelado, ¿no? ¿Qué es el modelado? Porque yo acá les pregunto, ¿cómo modelamos? Y vamos a empezar a hablar de esto, pero hay que poner en claro, ¿no? ¿Qué es modelar? Modelar es hacer un primer ejemplo el docente, ¿sí? Para mostrarle cómo se realiza la actividad. Entonces, si yo quiero lograr que los chicos empiecen a poder producir este tipo de relatos, lo primero que tengo que hacer es contarles yo este tipo de relatos, ¿sí? Ofrecerles yo modelos de esos relatos, ¿sí? Si yo quiero que los chicos empiecen en algún momento a escribir cuentos, por empezar, tengo que leerles muchos cuentos. ¿Por qué? Porque tienen que tener el modelo, el cómo es, ¿sí? La estructura. Entonces, exactamente. Yo también tenía una Exactamente. duda, quería saber Sí, si, sí, sí, sí. sí, en realidad es más que nada sobre cómo intervenir frente a algunas situaciones donde los chicos pasan del relato extraordinario al relato como más maravilloso, ¿no? Donde cumple con todas las condiciones, pero aparecen cosas que uno se da cuenta que decís, bueno, esto no le pudo haber pasado porque, no sé, es como que son cosas irrisorias que las agregan para condimentar, o que son imposibles. ¿Cómo se interviene en ese caso? Porque para no anularlos, porque están de alguna forma imaginando y creando y está buenísimo, pero no es parte de una experiencia, de una anécdota real, ¿no? Sí. Sí, eso pasa mucho, digamos. Por supuesto que no tenemos que anular ningún relato, ¿no? Obviamente que lo vamos a escuchar y vamos a tratar de hacer un andamiaje docente que lo favorezca, ¿no? Yo creo que después los chicos se empiezan a acostumbrar a saber qué tipo de experiencias contar cuando escuchan frecuentemente a sus compañeros, ¿sí? Y al docente modelando con experiencias reales, ¿sí? Yo creo que ellos de a poquito van entendiendo que va por ese lado, ¿sí? Por supuesto que esto siempre va a suceder y siempre alguno que es más imaginativo le va a agregar condimentos o va a querer contar quizás a veces hasta un sueño, lo cual es terriblemente confuso, así que hay que tratar de que se centren en relatos que realmente les hayan ocurrido, ¿no? No anularlo, sino proponerle, bueno, ahora la próxima vez vamos a pensar a ver algo que te haya pasado cuando seas chiquito, pensá si alguna vez tuviste por ejemplo, alguna caída de la bicicleta, de la moto, algún accidente que te haya sucedido jugando, sí, vamos como a darle disparadores, ¿no? Y en eso está esto justamente que iba a decir, ¿cómo modelamos, cómo empezamos esta situación didáctica, ¿no? Por empezar, podemos nosotros ofrecer, los docentes, una experiencia personal, ¿no? Propia del docente, digo, ¿sí? Que respete el esquema, ¿no? Como por ejemplo el caso de la que escuchamos recién del relato de Magdalena de Me lastimé la frente, ¿no? Entonces vamos a tratar de recordar relatos parecidos a este que nos haya pasado en este sentido. Bien. Y también nosotros tenemos en nuestros materiales algunas propuestas de cómo empezar estas situaciones didácticas, ¿no? Entonces, en algunos casos
en algunas secuencias comienzan con una historia compartida, ¿sí? Por el protagonista de nuestro programa, que es Klofki, y por otro lado Klofkina, que está en algunos de nuestros materiales está Klofkina y en otros está Klofki, ¿sí? Que es un extraterrestre que vino de otro planeta, cuya nave se rompió y de repente aterrizó en una escuela, entonces los chicos le enseñan a hablar, porque en realidad él se comunica con el pensamiento. Entonces, bueno, en este caso, Klofki en cada una de las secuencias comienza, ¿sí? Trayendo de una u otra manera alguna historia, algún relato de una experiencia personal que lo comparte con sus compañeros, ¿no? Y en este caso muchas veces se traen voces de chicos de distintas partes del país, ¿sí? Para incorporar vocabulario, anécdotas, cuestiones que son propias de las distintas regiones, ¿no? Y esto tiene que ver con la interculturalidad, ¿no? Entonces, en un momento hay un nene que es de Córdoba y al que le sucede una cosa con un burro porque se le ocurre meterle una chicharra en la oreja al burro, y entonces tiene todo un episodio con el burro. En otro caso hay un encuentro con un yacaré de una nena en Corrientes. En este caso es un nene que se cae del caballo. Bueno, entonces a partir de esas historias que se comparten en esos momentos, esos también pueden ser disparadores. Bueno, a ver, acá Klofki nos cuenta la historia de un nene que vive en Mendoza y que se cayó del caballo. Bueno, se lee, ¿no? En forma de lectura dialógica, charlando en torno al texto, hablando del vocabulario, recuperando los eventos principales, etcétera. Y podemos decir, bueno, a partir de ahora, a ver, ¿a alguien le pasó alguna vez que se haya caído del caballo o que haya tenido algún accidente con algún animal o que se haya caído de una bicicleta? A ver, pensemos, y ahí empezamos a conversar con ellos, ¿no? Y en esa conversación nos vamos a dar cuenta de que hay algunos que cazaron al vuelo qué tipo de relatos estamos queriendo que cuenten, y hay otros que van a estar pensando en algo más imaginativo, como decía recién la colega. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ser vivos y vamos a decir, a ver, fulanito, contanos eso, ¿sí? Y le vamos a dar la palabra a uno para que empiece a contar y nosotros vamos a empezar a intervenir para andamiar ese relato, ¿no? Y mientras ese cuenta, el resto de los chicos vamos a tratar de que los demás escuchen, y tenemos que tener esto muy en claro. Esto se hace como una rutina, ¿sí? La propuesta que nosotros hacemos es trabajar con este tipo de situación didáctica más o menos 3 o 4 veces por semana, ¿sí? Entonces elegir un momento en el día, puede ser al inicio de la jornada o puede ser al final de la jornada o en el momento en que ustedes consideren oportuno para hacerlo, pero tiene que ser una cosa que se instale en la rutina áulica, no una cosa que yo hago cada tanto, sino que tiene que ser parte de las actividades ordinarias, digamos, en el aula, ¿sí? El relato de experiencias personales. Entonces, ¿por qué es tan importante que esto se establezca como una rutina? Para que suceda todo lo que vamos a decir después, ¿no? Si no, los chicos no logran producir este tipo de relatos, ¿sí? Entonces, si nosotros lo establecemos como una rutina, les vamos dando la posibilidad, en cada una de esas situaciones didácticas, les vamos dando la posibilidad de que, por ejemplo, el lunes cuente Natalia, Paula y Flor, que las tengo acá, que las veo enseguida. El miércoles cuenta, no sé, Josecito, Fausto y Victoria, ¿sí? El jueves cuenta Anastasia y Jacinto, y bueno, vamos a poner que lo dejamos ahí. Si lo pudieran hacer todos los días, mejor. Pero entonces, los chicos saben, van a empezar a saber que no van a hablar todos en el mismo día, ¿sí? Y que tienen que aprender a escuchar a sus compañeros para luego ser escuchados ellos, y que si no les toca un día, les va a tocar otro día contar su relato, y que todos van a tener oportunidad, ¿sí? Y de esta manera establecemos esta rutina con una frecuencia importante, ¿sí? Donde cada uno de ellos va teniendo su lugar, su voz para ser escuchado, y que el docente va a ir andamiando cada uno de esos relatos en la oralidad para luego en otro momento llevarlos a la escritura, ¿sí? Entonces, ahora nos vamos a concentrar justamente en este trabajo con la oralidad en primera instancia. Pero primero, para repasar esto que veníamos diciendo del esquema, vamos a leer algunos de estos relatos, ¿no? Cuando estos relatos se pasan a la escritura, ¿sí?
y esto después lo vamos a decir, ya lo vamos a retomar, pero cuando los chicos todavía no dominan el sistema de escritura, lo que se hace es un dictado al docente, ¿sí? Donde el docente escribe ese relato, ¿sí? A partir de allí los chicos se va trabajando de manera colaborativa sobre el relato de cada uno de ellos, ¿no? Se toma uno como modelo y se va trabajando sobre uno en particular, ¿no? Después pasamos a la parte de escritura. Ahora nos vamos a concentrar primero en la oralidad. Entonces, leo este relato y pido a algún voluntario o voluntaria para que analice la estructura de este relato, ¿sí? Que podamos decir cuál es el resumen, cuál es la orientación, cuál es la complicación, la resolución y si hay la conclusión, ¿sí? Bueno, y este relato, dice así. Me lastimé el ojo. Un día, cuando tenía 6 años, estaba en el patio de mi casa con mi hermano. Estábamos jugando con la manguera, mi hermano la movió y me lastimó en el ojo. Me salió sangre al costado del ojo, lloré, llamamos a mamá, me pusieron un hielo en el ojo y fuimos a la guardia de un hospital. La doctora me limpió la herida. Salimos del hospital y fuimos a comprar una golosina. Después fuimos creo que dice a comer a un restaurante. Ahí está. Bueno, a ver, ¿quién se anima? Les pido un voluntario por vez, ¿sí? Así nos podemos escuchar bien. ¿Quién se anima a analizar la estructura? Yo me animo. Dale, Gaby. Bueno, el título sería Perdón, Me Gaby, lastimé. ¿podrás prender la cámara así nos vemos? Sí, espera que me encuentre. Ahí está. Sí. Ahí está. Hola, ¿Se Gaby. prendió? Ahí Hola. sí, ahí te vemos, ahí te vemos. No veo yo. Bueno. Bueno, yo te veo. Bueno, el título sería Me lastimé el ojo. El resumen sería, ¿no? El resumen, claro, que sería el título. La orientación sería dónde ocurrió, jugando con la manguera, con quién estaba. Claro, sería, mirá, andá diciéndome así, por ejemplo, ¿desde dónde hasta dónde sería la orientación? A ver, espera porque yo no estaría viendo mucho. A ver, espera, ahí va. ¿Querés que te lo lea? Ahí va, ahí va. Ahí lo pude agrandar un poquito. Sería entonces la orientación jugando hasta me Mirá, lastimó en fíjate, el ojo. desde el principio, ¿no? Desde un día, desde ahí ya arranca la orientación, ¿sí? Sí, Desde un día hasta... jugando con mi hermano que movió la manguera. Ahí está, perfecto. Bien, que Ahí se lastimó el ojo. terminaría... Bien, Sí. ahí terminaría la orientación. Sí. Y empieza la complicación en me lastimó el ojo, ¿no? O podríamos decir mi hermano la movió, ahí ya empieza mi hermano la movió, ahí ya empieza la complicación, ¿sí? Bien, sí. ¿Hasta dónde? Que salió sangre y que lloró. Bien. Y después que llamaron a mamá, ya sería alguna parte de la resolución, porque intervienen quienes ayudaron y cómo hicieron, que lo llevaron al hospital, le pusieron algo, bueno, le pusieron hielo y demás. Perfecto. Y de ahí hasta el final, ¿no? Hasta el final sería la conclusión, que como No, está es que, ahora, no, eso te iba a decir. Sería resolución hasta el final, porque acá no tiene una conclusión, porque en definitiva no nos está diciendo cómo está ¿cómo está ahora, ahora? eso que le pasó o qué aprendió, no nos dice eso, o sea, termina con la resolución, ¿sí? Bien. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, avanzamos con otro. Gracias, Gaby, buenísimo. Vamos No, de con otro nada. ejemplo. Me corté en el dedo de la mano. Yo lo leo y después algún voluntario que esté interesado puede hacer el análisis de la estructura. Cuando tenía 4 años, estaba en la playa con mi familia. Acompañé a mi papá a encontrar un camino para pasar al otro lado de la playa. Me resbalé y como había un pinchecito, me corté en el dedo de la mano. Mi papá me levantó, fuimos a mi casa y dejó al aire el dedo para que se me curara. Hoy me encuentro bien. Una cosa que les quiero aclarar. Ustedes van a ver que en estos papeles afiches donde está el relato escrito, que se llaman diarios murales, ¿sí?
van a haber tachaduras, ¿no? Y esto está bien que así sea porque es trabajar con la noción de borrador, ¿sí? La escritura como un proceso recursivo en donde nosotros vamos revisando el propio texto para mejorarlo y se puede trabajar con distintas versiones de borradores hasta llegar a una versión final limpia, digamos, ¿no? Bueno, eso quería aclarar porque van a ver que hay algunos con marcaciones de ese tipo, ¿no? Bueno, a ver quién se anima con este relato. Hola, yo me animo. Hola, ¿quién está hablando? Perdón, que no veo. Jezabel, de Esquel. Jezabel, dale. Te escuchamos. Dale. Nunca fui muy buena en lengua, así que las profes me reten. El resumen sería que se cortó el dedo. Bien. Me corté el dedo de la mano, el título, perfecto. Sí. La orientación desde cuando tenía 4 años hasta me resbalé hasta donde dice que se cortó el dedo de la mano. Ojo, fíjate, ¿No? porque ahí ya se te mezcla con la complicación. La playa ¿sí? sería, ¿no? Hasta playa. Claro. tendría que ser hasta del otro lado de la al Al otro lado de la playa. Exacto, hasta ahí, ¿sí? O sea, la Ahí está, orientación, porque ustedes la piénsenlo. complicación es ¿qué pasó? Espérame un Con la segundito. familia. Perdón, déjenme decir esto y ya avanzamos, ¿no? En la orientación Sí. nosotros tenemos que pensar que se da el marco espacio-temporal, ¿sí? No, Claro, no ¿dónde entramos sucedió? en el... Claro, no, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Y qué estaba haciendo? Todo ¿Y eso. con quién? Ah, ¿Y con claro. quién? Exacto, ¿sí? O sea, todo el Perfecto, marco para que voy a anotar bien todo situacional, eso. sí. Todo el marco Claro. espacio-temporal o esa situación que conforma el entorno donde va a suceder un hecho extraordinario, digamos, ¿no? Ahora, una vez que ocurre ese hecho, que es un problema, eso ya es la complicación, ¿no? Claro, Entonces ¿qué hasta fue la lo que playa. pasó? Claro. Claro, hasta Entonces, la ahí playa. está. Entonces la complicación es ¿qué pasó? Y dice, dice, ahí está, me resbalé y como había un pichecito, me corté el dedo de la mano. Bien, Listo. esa es la complicación, listo, sí. Y después la resolución es, mi papá me levantó y fuimos a mi casa y dejó al aire el dedo para que se me curara. Bien. ¿Y la última oración? ¿Sería conclusión? Sí, ¿Hoy me sería una encuentro bien? conclusión. Sí, una Y esa es la conclusión conclusión. muy breve, muy chiquitita, pero una conclusión. ¿Sí? Hoy me encuentro bien. Listo. Perfecto. ¿Sí? Claro, se me Genial. estaba complicando en la orientación y en la complicación. Claro, ustedes recuerden siempre esto, la orientación es lo que nos indica el marco espacio-temporal, ¿no? Yo, cuándo, dónde, con quién estaba, qué estaba haciendo, y de repente algo irrumpe, ¿sí? En esa situación. Y es algo que pasa, y es algo que no me deja indiferente, es algo que me complicó por algún motivo, me lastimé, me dolió, me sorprendió, o cosas por el estilo, ¿no? Y ahí ocurre ese suceso fuera de lo común, que de alguna manera se resuelve, ¿sí? Y después, bueno, podemos tener o no la parte de la conclusión. Muy bien. Vamos con el último ejemplo. Gracias, Isabel. Vamos con otro ejemplo. La caída del amor. Lo leo. Me ofrezco. Dale, dale, Vanessa, ahí lo haces vos. Yo lo leo y vos lo analizás, ¿sí? Ah, dale. Dale. Cuando tenía 4 años, estaba en Olmos con mi papá. Olmos es una localidad de la provincia de Buenos Aires, cerquita de donde vivo yo, de La Plata. Mi papá me regaló una moto eléctrica. Practicaba para no caerme en el pasto mojado. Un día, practicando, me caí y me raspé en la rodilla derecha. Mi papá me ayudó a levantarme y después levanté la moto. Continué practicando y aprendí a manejar la moto eléctrica. Bueno, a ver, Bueno, el Vanessa. resumen es el título La caída de la moto. La Bien. orientación sería, cuando tenía 4 años, estaba en Olmos con mi papá me regaló una moto eléctrica. Practicaba para no caerme en el pasto mojado. Y ahí viene la complicación de lo que pasó. Bien, Un perfecto. día practicando me caí, me raspé en la rodilla derecha. Ahí Bien, viene la resolución. ¿Quiénes me sí, ayudaron? Mi papá me ayudó a levantarme y después levanté la moto. Y después viene la conclusión cuando dice, continué practicando y aprendí a manejar la moto eléctrica, Felipe. perfecto, perfecto. Buenísimo, Vanessa.
Bueno, fíjense, ya listo, ya nos quedó claro la estructura de este tipo de relatos. Esto nosotros lo tenemos que tener así para trabajar con los chicos, porque si nosotros dudamos con el esquema, no vamos a poder intervenir, ¿sí? Para poder justamente favorecer, ordenar, ¿sí? Ayudar a que los chicos puedan producir un discurso ordenado, coherente, completo, con estilo de lenguaje escrito, ¿no? Y que respete este esquema, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo se realiza este andamiaje docente, ¿sí? Y acá vamos a hablar de distintas estrategias de intervención docente, ¿no? Que nosotros las vamos a nombrar en primer lugar. Yo también les propongo que vayan tomando nota y después vamos a ir conversando como un poquito más con ejemplos, ¿no? Primero las nombro. ¿Cuáles son estas 5 estrategias fundamentales para intervenir? ¿Sí? Primero, ampliar, explicitar o completar el relato, ¿sí? Ahora después las explico. Segundo, reformular o aclarar. Tercero, intervenir para que el niño avance y ordene el relato. Cuarto, repetir, retomar el relato que está narrando el niño. Quinto, introducir vocabulario nuevo. Entonces ahora lo vamos a empezar a ver como un poquito más con lupa. ¿A qué se refiere esta primera estrategia, ¿no? De ampliar, explicitar o completar el relato? ¿Cuándo lo usamos? ¿De qué manera? ¿Para qué? Bueno, por ejemplo, cuando un chico que está narrando de repente usa muchos deícticos, ¿no? Me lastimé acá, me caí ahí, fuimos para allá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle que nos diga qué significa acá, allá, así, ¿sí? Bueno, a ver, imagínate, ¿no? Le decimos al nene, por ejemplo. A ver, Pedrito, bueno, vos nos venís contando esto y esto y esto, pero recién dijiste, bueno, me lastimé acá. Si vos contás esto, ¿no? Y nosotros no te estamos viendo, que vos te señalás la frente, ¿te parece que el otro te va a entender? ¿Sí? Habría que decir, ¿no? ¿Dónde te lastimaste, ¿no? O para dónde te fuiste, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos completar la información, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué apunta ese tipo de preguntas, de intervenciones? A que el chico diga, me lastimé en la frente, es decir, que reponga esa información, ¿sí? Que no nos diga así, allá, acá, sino que pueda completar con el lugar al que se refiere, la parte del cuerpo al que se refiere, lo que fuere, ¿sí? Entonces, que esos dícticos sean reemplazados por información explícita, ¿sí? Porque si no, un lector no entiende nada, ¿sí? Si nosotros le ponemos el acá. Los chicos, este tipo de intervenciones sirven mucho para que los chicos vayan desarrollando esta noción de audiencia. Es decir, que cuando uno escribe, escribe para que otro lo lea y para que ese otro comprenda, ¿no? Entonces, hay que ponerse permanentemente en el lugar de ese lector, ¿sí? Para ver si efectivamente esa información, así como está, es comprensible o no, o si hay que explicitar algo, ¿sí? O completar alguna información. A veces los chicos dicen, estábamos en la casa de mi abuela jugando con él y nos fuimos para... ¿Quién es él? ¿Sí? O estábamos en la casa de mi abuela con mi hermana y con Juliana y nos fuimos... ¿Y quién es Juliana? Porque de tu hermana me dijiste quién es, pero Juliana no sabemos quién es. Entonces hay que completar esa información. ¿Quiénes son esas personas que estaban ahí con vos? ¿Qué relación vos tenés con esas personas, no? Bueno, son distintas situaciones en donde se puede dar esta estrategia de ampliar, explicitar o completar el relato. A veces los chicos mencionan cierta información al pasar, pero no explican el porqué de esa información ahí. ¿Qué tiene que ver esta persona ahí? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Sí? Bien. Juliana, tenías la mano levantada. ¿Querías preguntar algo, comentar? No, en realidad quería como agregar también, cuando los chicos desde la oralidad dicen coso, y coso, y Sí, coso, cosito, sí, es como cosa. explicar también el coso y ponerle nombre a eso. Nada Sí, más. sí, tal cual. Bueno, tiene que ver con esto también, ¿no? Cuando los chicos dicen coso, en definitiva es porque hay cierta información, como dice acá, que no se está dando, ¿no? No están aportando toda la información que tienen que dar, ¿no? A veces la información falta, está confusa, o el chico, como decimos acá, no aporta poca información, entonces le pedimos que la complete, que la explicite, que la amplíe, ¿sí? Eso sería esa sería la idea de este tipo de información, ¿no?
Bien. Segundo tipo de estrategias, ¿no? Reformular y aclarar, ¿no? ¿Cuándo hacemos este tipo de información? Cuando la expresión del chico es poco clara, ¿no? Es imprecisa, es confusa. Hay veces que nosotros siempre primero lo que vamos a tratar de hacer es preguntar de una manera que sea el chico el que puede ampliar o completar esa información, ¿no? A ver, espera, vos me dijiste que te lastimaste acá, pero si yo no te estoy mirando, que vos te señalás la frente, ¿qué es acá? ¿Qué significa acá? ¿Cómo se llama acá? ¿No? Entonces yo trato de que el chico me diga qué es la frente, ¿sí? Pero cuando recién estamos empezando, hay veces que no se dan cuenta y te vuelven a decir acá y te vuelven a decir acá. Entonces, a veces cuando el enunciado es muy confuso y nosotros ya tratamos de que el chico complete la información y no lo logramos, porque el chico todavía no se da cuenta, ¿qué hacemos? Lo reformulamos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces cuando los chicos no logran completar una información que le estamos pidiendo, es porque todavía no encuentran de qué manera, ¿sí?, completar ese enunciado de manera convencional, digamos, ¿no? No encuentran las estructuras gramaticales todavía para expresar eso que quieren decir de manera correcta. Entonces, A veces en por esos ahí una momentos, forma, perdón, un segundito, sí, ahí voy, Flor. En esos momentos es importante aportar nosotros esa reformulación, ¿no? Imagínense este ejemplo, ¿no? Para los chicos más chiquitos, digo, en este caso, ¿no? Esta podría ser un enunciado de un chico de jardín, ¿no? Me dijo, me gusta tu globo, quería, ¿no? Entonces el docente reformula y aclara. Dijo que le gustaba tu globo y que quería tenerlo, ¿no? Entonces ahí, cuando vemos que el chico no tiene la posibilidad de decir ese enunciado en forma correcta, completa, sin ambigüedades, lo reformula y lo aclara el docente para que a partir de ahí el chico se apoye en eso y pueda continuar. ¿Sí? Flor, sí. que no, a veces una forma por ahí divertida, cuando los chicos señalan una parte y lo que yo suelo hacer, lo digo, no digo que sea la forma correcta, pero me funciona. Juego mucho con el error mío como docente, ¿no? Como ellos me señalan Sí, el codo y me golpeé acá. Ay, sí, ¿dónde es acá? Acá, y me señalan ahí está el pie y le agarro el pie, no, acá, ¿y qué se da el codo, no? Como que por ahí las palabras terminan saliendo, terminan apareciendo, o las terminan nombrando, las terminan definiendo, no nombrando, sí, eh, mientras uno juega o mientras uno se equivoca y ellos se ríen y como que todo tal va cual. fluyendo de forma. Tal Eh, cual, sí, y eso tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con esto de poder decir, bueno, en realidad no me estoy dando cuenta de lo que querés decir, ¿no? Es lo mismo, es una forma simpática de decir, ¿no? Esto de, bueno, hay una información que no está, ¿no? No me estoy dando cuenta por esto que estás, en realidad porque estás usando un deíctico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos te entienden, tus compañeros te pueden entender porque te están mirando, pero es como ponerse en el lugar de un eventual lector de un relato que se escribe de esa manera, ¿no? Tal cual, Flor. Bueno, ahí levantó la mano Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas Yo te tardes. porque tomo lo que dijo Florencia, ¿no? La chica que habló recién. Sí, Eh, Florencia. Esto de la producción del texto desde la oralidad y esa posibilidad que tenemos como docentes de profundizar en el texto, de reformular y aclarar, que tal vez no se da cuando traspolamos el texto desde la oralidad a lo escrito, que es mucho más difícil, sobre todo en sala de 5 y en primer grado. Y esto es, de todo lo que vengo escuchando, es una dificultad que se nota mucho y a veces la experiencia que podemos tener desde la oralidad, en el texto oral, en la construcción oral de texto, no lo tenemos a la hora de escribir. Eso quería nada más Tal plantear. cual, Martín. Por eso que vos decís es muy importante y por eso nosotros hacemos todo este trabajo tan fuerte desde la oralidad para luego llevarlo a la escritura. Cuando lo vamos a pasar a la escritura, ya tenemos en claro estas cosas, ya sabemos que en el diario mural no podemos escribir acá, es decir, están todos estos mecanismos, digamos, instaurados para que nosotros tengamos herramientas para decir, bueno, ¿qué tenemos que poner en la escritura? ¿Lo o vamos a decir sí, todo por ahí, desordenado? ¿Sí? porque Eh, sí, en realidad, porque también sí Flor, podemos escribirlo. perdón, ¿te podés poner la camarita si te vemos? Sí, pasa que estoy con la luz, ahí la pongo, sí, ahí, Ah, perdón, bueno, porque estoy con la luz no, está apagada, ahí bien, está prende la bien. luz. ¿Ahí me Ahí veo? está. Ahí te A vemos ver, bárbaro. prende. Sí, Ahí sí, está. ahí te vemos bárbaro. No, que decía que por ahí
Sí, escribirlo para que cuando lo leemos en voz alta se vea que es imposible de comprender y después hacer la otra escritura, que puede llegar por ahí a ser un poco complejo, pero le sirve a los chicos ver que todo eso escrito, que además que es un montón más, entonces por ahí sí está bueno escribirlo, pero que no sea la producción final, sino que sea ese puntapié para empezar a pensar que yo no puedo tener todo eso así. Por ahí en niveles, en segundo ciclo o en quinto grado, que se suele trabajar con la entrevista y se hacen desgrabaciones, cuando se desgraba una entrevista es una de las cosas más complejas que los chicos pueden hacer en primaria a nivel de escritura, del paso de la oralidad a la escritura. Y realmente es ahí donde ellos ven que si escriben tal cual, si los haces escribir una respuesta tal cual, una sola, pues no le vas a hacer escribir toda la entrevista, ¿no? Tal cual, y de esa le haces notar la diferencia, haces una entre todos, con el paso con las omisiones correspondientes de lo que es propio de la oralidad, los chicos ahí notan un montón. Por ahí en este caso ellos, como están adquiriendo todo el sistema, sí que tengan un ejemplo de la oralidad, a mí me parece, no sé si estoy en lo correcto, que tengan un ejemplo de la oralidad está bueno para que identifiquen lo que es propio de la oralidad y que al momento del paso a la escritura haya que suprimirlo porque no va, no cuadra, no aporta, porque en el otro contexto sí aporta. Las muletillas, Claro. por ejemplo. Sí, lo que vos decís Respeten el orden es canónico. muy interesante. Lo que pasa es que nosotros proponemos no partir de escribirles un relato desordenado, porque cuando son tan chiquitos, partir del error es mucho más confuso. En realidad, para que los chicos desarrollen esto que vos decís, darse cuenta, por ejemplo, de que todo eso así no puede estar en la escritura y que tiene que estar ordenado y que tiene que esta información estar explícita y qué sé yo, ellos se dan cuenta de eso cuando han visto muchas veces modelos correctos, ¿sí? Por eso es tan importante partir de los modelos correctos. Después, claro, cuando los chicos van desarrollando todo esto, sí se pueden dar cuenta mucho más de lo que vos decís, porque me encanta la idea de hacerlo, por ejemplo, con una entrevista, ¿no? ¿Qué hago si yo la desgrabo tal cual? No se entiende nada, hay que darle una forma, un orden, ¿no? Pero por eso proponemos partir de este trabajo con la oralidad, que todo esto es, en definitiva, la planificación y la textualización previa a la transcripción en la escritura, ¿no? Que es lo que después vamos a sistematizar, tratando de ordenar todo esto desde la oralidad para que después tengamos como las bases más sólidas para hacer el pasaje a la escritura. Y una vez que eso está, después de un trabajo sistemático, sí, llega un punto en el que los chicos mismos aprenden a revisar sus propios textos y ahí dicen, claro, no, esto acá no, esta palabra ya la dijimos 2 veces, hay que sacarla porque si no estamos repitiendo. Ay, claro, no, acá dice muchas veces y, pongamos otra cosa. Claro, no, en vez de poner el chico, pongamos el niño, porque en la escritura queda más lindo poner el niño, ¿no? Todas estas cuestiones que son propias de un lector, un escritor, digamos, que ya está en formación y que va desarrollando ciertas habilidades, ellos lo pueden lograr, pero siempre tenemos que partir de modelos correctos. Por eso insistimos tanto en el trabajo de la oralidad para después pasar a la escritura, ¿no? Y María José. Sí. Me sumo como aporte, perdón que desconecté la cámara, pero estoy cocinando a mis baby haciendo 1000 funciones. El modelo ejemplo, obviamente la escritura colectiva en la pizarra, con los aportes de todo, y la docente siendo el modelo ejemplo escritor, ¿no? Entonces, Claro, con los tal aportes cual. de todos los estudiantes vamos armando el relato y la estructura. Exacto. Para que ellos vean el modelo ejemplo, ¿no? Y después pasar a la producción individual. Escritura colectiva e individual una vez que los chicos tengan las habilidades y las herramientas necesarias. Tal cual. Esa instancia del pasaje a la escritura es lo que vamos a ver en la segunda parte, ¿no? Ahora nos estamos enfocando más en la oralidad y luego vamos a pasar a la escritura del diario mural, que es a lo que vos te referís, que por el momento se hace de manera modélica, tomando alguno de esos relatos que se escriben colaborativamente, ¿no? Con el dictador docente, que ya después vamos a ver. Pero voy a María José que nos quería decir algo. ¿Cómo estás, María José? Bárbara, en realidad, en el momento que quise decirlo, después lo dijiste vos. Pero tiene que ver con esto, ¿no? El chico que sobre todo es chiquito, además de necesitar mucha práctica, necesita algo sistemático, algo donde sepan que en determinado momento del día, de todos los días o de determinados días de la semana, todos los días vamos a tener este tipo de práctica.
¿Por qué? Porque no solo vamos preparando la oralidad y vamos preparando lo que vamos a decir y podemos ayudarlo a ordenar esa oralidad, sino es que además el chico ya viene como preparado, porque empieza a tener esta ansiedad del día de. El Sí. día que tenemos que relatar, y hoy me toca a mí, ay, pero mañana le toca a Martín, entonces yo, ¿qué va a contar Martín? Y también genera todo una ansiedad y unas ganas de preparar lo que yo quiero contar, pero también de oír lo que quiere contar el compañero, que también los mismos chicos van después ayudando a ordenar esa oralidad. Tal cual, tal cual. No, Sí, totalmente, totalmente. Sí. Perdón, ¿alguien quería agregar algo más? sí, Me pareció yo que alguien quería hacer hablaba. un comentario. Sí. Hola, ¿me escuchan? ¿Clara? Sí, ¿Quién sí, está sí, hablando? soy ¿Clara? Clara, Sí. Clara Hola, de Clara, Puerto ¿cómo estás? Madryn. Yo quería hacer un comentario porque, bueno, nosotros tenemos una comunidad y muchos de los niños traen la lengua materna, muchos son de Bolivia, y cómo lo trabajamos a esto, ¿no? Es impresionante el cambio que se produce después de, si bien uno valora la lengua que traen, pero el cambio que se produce cuando ya egresan después de sexto año, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Cómo van Porque avanzando, sí. para mí un poco la idea que nos tiene que quedar muy en claro de esto es que, digamos, nosotros aprendemos a producir textos siempre a partir de la oralidad, ¿no? Porque es la instancia en donde se puede intercambiar con el docente, ¿sí? Es la instancia en donde el docente puede andamiar esas situaciones, ¿no? Entonces, muchos chicos, yo trabajé mucho tiempo con docentes rurales, ¿sí? A quienes me comentaban y me pasaban los testimonios, ¿no? Las grabaciones de cómo trabajaban con los chicos y demás. Y, por ejemplo, en algunas comunidades a los chicos les costaba muchísimo hablar, pero muchísimo, muchísimo, era como que había que sacarles con tirabuzón, ¿no? Y cuando uno instauraba este trabajo de manera sistemática, progresiva, como una rutina donde unos sabían escuchar y esperar y sabían que cada uno iba a tener una oportunidad para contar y ser escuchado, era impresionante el cambio de esos chicos, ¿no? Lo que vos decís recién, ¿no? Lo que vos comentabas recién. Aún los Claro. chicos que quizás tenían poco estímulo de la casa, como lo que vos contabas, Clara, ¿no? Por ahí tenían poco estímulo de la casa, por ahí eran muy tímidos, ¿sí? Distintas situaciones. Sin embargo, con un andamiaje sostenido, ¿sí? Son impresionantes los logros, ¿no? Realmente, ¿sí? Gracias, Clara. Tengo dos manitas levantadas, Janina y Laura. ¿Querían comentar, preguntar? Yo, Laura, quería preguntar Sí. s- Vamos, Laura. respecto al... ¿Cómo? Perdón, perdón. Hay alguien que está haciendo un ruido, no sé si sos vos, Laura, con el micrófono. A ver. No, ¿Nos escuchás, Laura? no creo. A ver, si podés Sí, contarnos sí, ahora. te escucho. Sí, Ah, yo voy a preguntar cuánto tiempo más o menos se sugiere para trabajar esta tipología textual. En todo caso, ¿quedarían relegadas las otras tipologías textuales? Por ejemplo, el cuento. Ahora, por ejemplo, trabajando de experiencias personales, ¿cuánto tiempo? Si bien 4 veces por semana hasta que se haga rutina y demás, pero todo el año o no, y las otras tipologías Mira, textuales te se cuento, trabajarían de la Laura. misma forma. Sí, ya entendí para dónde va tu pregunta. Nosotros lo que proponemos es que esto sea parte, como te decía, de la rutina y sobre todo en los primeros años, ¿sí? Primero, segundo, tercer grado es fundamental y por supuesto que en primer grado es indispensable directamente y en realidad nosotros los trabajamos desde nivel inicial, o sea, desde salita de 4 o 5, con relatos que obviamente van a ser más sencillitos, ¿no? Y el andamiaje va a ser también más sencillo porque no vamos a poder esperar lo mismo, pero de acuerdo a las posibilidades de cada uno, lo trabajamos pensando en la misma manera de intervención docente, digamos, ¿no? Tiene que ser algo sistemático que se trabaje a lo largo de los años. Esto no quiere decir que va en detrimento de otras tipologías, quiere decir que es la puerta de entrada para trabajar otras tipologías textuales, ¿sí? Pero ¿por qué pasamos y partimos de los relatos de experiencias personales? Porque para un chico, escribir un cuento que implica lo imaginario,
al chico le resulta mucho más sencillo partir de narrar algo que conoce, para luego ir a narrar algo que implica la imaginación, ¿sí? Entonces, para ordenarlo y darle una estructura, por eso es tan importante partir de este tipo de relatos. No quiere decir que entonces no tenemos que trabajar con renarración de cuentos o con producción de cuentos. Lo que quiere decir es que en determinados grados tenemos que darle prioridad, ¿sí?, a partir de este tipo de relatos, y después también podemos trabajar con otro tipo de producciones. Ustedes van a ir viendo a lo largo de nuestros materiales que se va proponiendo y se van articulando el trabajo con la producción de distintos tipos de textos. Por ejemplo, esta misma manera de trabajar nosotros la proponemos con, también con el trabajo de descripciones, ¿sí? Descripciones que pueden ser a partir de un juguete favorito o de una mascota o de un animal que les gusta, ¿sí? Y se trabaja andamiando de la misma manera, por ejemplo, ¿sí? Cambia la tipología textual, cambiarán algunos tipos de preguntas, por supuesto, pero en líneas generales la concepción de trabajo con la oralidad, previo al trabajo con la escritura, es esencialmente la misma, ¿sí? Entonces, la idea es entender que por ahí el trabajo con este tipo de relatos es fundamental por todo esto que estamos diciendo, porque es la puerta de entrada, ¿no? Es lo que les permite a ellos trabajar sobre un terreno conocido, ¿sí? Es mucho más fácil poner en palabras algo que les pasó, ¿sí?, que poner en palabras algo que de por sí es una invención, ¿sí?, o que implica recuperar, ¿sí?, digamos, estoy pensando ahora en una renarración, ¿no? Recuperar algo que se leyó, digamos, ¿no? Que eso también está, y todo esto que estamos diciendo nosotros lo proponemos en nuestros materiales, ¿sí? La renarración de cuentos, la producción de cuentos a partir de una propuesta modélica, ¿sí? Pero siempre empezamos por este tipo de situaciones didácticas que tienen que ser, en definitiva, las que son basales, fundamentales, ¿sí? Yo les propongo algo, porque sé que hay varias manitos levantadas, pero quiero por lo menos terminar de comentar estas estrategias, ¿sí?, aunque sea rápidamente, y después vamos a algunas preguntas para ya ir cerrando, porque en realidad son y 30 y nuestro encuentro termina y 45, ¿sí? Así que para no extendernos más de la cuenta, les propongo, comento un poquito más las estrategias que faltan y voy a algunas preguntitas. Entonces, si quieren, vayan tomando nota, a lo mejor algunas dudas se van respondiendo en el camino, ¿sí? Y bueno, ya en unos minutitos conversamos, ¿sí? Bueno, la siguiente estrategia, intervenir para que el niño avance y ordene el relato, ¿no? Acá nos referimos principalmente a las preguntas que apuntan al esquema, ¿no? Esto que hablábamos hace un ratito. Bueno, ¿cuándo te sucedió? ¿Dónde? ¿Con quién estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Sí? Después la pregunta por el ¿qué pasó? Cuando vamos a la complicación, ¿cómo te ayudaron? ¿Qué pasos dieron para ayudarte? Cuando vamos a la resolución. ¿Y ahora cómo estás? ¿Aprendiste algo de esa experiencia? Bueno, todas estas preguntas sirven para avanzar y ordenar el relato, ¿no? Los chicos empiezan a contar y de repente se quedan ahí como que no saben cómo seguir, ¿no? Entonces, bueno, enseguida tiene que estar la pregunta nuestra. Ah, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, pero vos me venías contando esto y esto y esto. ¿Y entonces qué pasó? ¿Quiénes te ayudaron? ¿Pero qué hicieron para ayudarte? ¿Te fueron a buscar? ¿Tu papá llamó a tu mamá? Y entonces, ¿sí? Ese tipo de preguntas son las que hacen que el relato sea ágil y que se pueda avanzar, ¿sí?, hacia las distintas partes que componen este tipo textual, digamos, ¿no? Otra estrategia es repetir y retomar el relato que está narrando el niño, ¿sí? El chico empieza a contar, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a ir haciendo es recuperando eso que ellos cuentan, ¿sí? Vamos a ir repitiendo esos enunciados, ¿sí? ¿Para qué? Para que el chico sepa cómo apoyarse, ¿sí? Porque siempre teniendo el esquema presente, ¿no? En la medida que nosotros vamos retomando cada uno de esos enunciados que el chico narra, no solamente el chico va reconstruyendo ese relato y le damos pie para que continúe contando, sino que todos los compañeros que están escuchando tienen la posibilidad de ir registrando en su memoria operativa, en su memoria de trabajo, ese relato que contó uno de esos compañeros. ¿Y por qué es que todos lo tienen que poder recordar? Porque cuando se trabaje con el dictado al docente en el diario mural, si bien
por ahí hay uno que toma un poquito protagonista, ¿no? En el protagonismo, digo, que toma este protagonismo en el dictado al docente, que es, en primer lugar, el que narró el relato, en realidad todos tienen que poder participar de ese dictado al docente, porque la situación didáctica tiene que ser productiva para todos, no solamente para uno que es el que narró, ¿sí? Entonces todos tienen que poder recordar ese relato que contó el compañero, porque ese diario mural se va a producir colaborativamente entre todos con el dictado al docente en primera instancia. Habrá un momento en el que cada uno de los chicos puedan producir sus relatos de manera independiente, individual, pero no estamos ahora en ese momento, ¿no? Estamos en esta situación de escritura colaborativa, ¿sí? Y la última estrategia que les quería mencionar es la de introducir vocabulario nuevo, ¿sí? Siempre hay oportunidades a lo largo de estos intercambios, de estas situaciones didácticas, para introducir nuevo vocabulario. ¿Por qué? Porque los chicos a veces se quieren referir a cosas, a objetos, a situaciones o incluso a verbos, ¿sí? Que no conocen, entonces que lo explican como pueden con sus palabras, y nosotros en ese momento tenemos que incorporar ese vocabulario nuevo que ellos desconocen, ¿no? Aportarlo, ¿no? Introducir ese vocabulario nuevo, ¿no? Como por ejemplo acá en el ejemplo que tenemos, dice así, una nena está contando y dice, me tiré al agua desde esas tablas que hay en las piletas para tirarse, ¿no? Entonces la nena lo explica como puede, ¿no? Las tablas que hay en las piletas para tirarse. Y la maestra se da cuenta a qué se refiere. Entonces le dice, ah, te tiraste de un trampolín, ¿no? Fíjense, aquí estamos reformulando ese enunciado de la nena, ¿no? Y cuando reformulamos el enunciado, ahí mismo introducimos el vocabulario nuevo, ¿no? Recuerdo también otro ejemplo que a veces ponemos, que era de un nene que estaba contando que se había caído de una casita del árbol, bueno, no me acuerdo bien cómo era, y se había lastimado la cabeza, entonces dice, y mi mamá me puso un trapo, decía un trapo acá, decía justamente un trapo acá, para que me juntara la sangre, algo así dice, ¿no? Entonces, la docente, ¿qué hace? Le dice, ah, te puso un trapo para que te absorbiera la sangre, ¿sí? Entonces, sabemos que el chico no está conociendo ese vocabulario específico para ese momento. Entonces, ¿qué hacemos? Lo incorporamos, ¿sí? En la misma conversación. Y a partir de ahí retomamos ese relato con ese vocabulario ya incluido, ¿sí? Obviamente, siempre tenemos oportunidad de hacer esto en estos andamiajes docentes porque siempre hay palabras que los chicos desconocen o que no saben cómo nombrar, ¿sí? Lo que tenemos que tener en mente es de hacerlo siempre que la oportunidad lo permita, pero no demasiadas veces durante el mismo relato. ¿Por qué? Porque la memoria operativa de los chicos no puede registrar tantos conocimientos nuevos a la vez, ¿sí? Entonces tenemos que priorizar. A ver, bueno, ¿cuál vamos a priorizar en este momento, ¿no? En ese caso era fundamental que aprendiera la palabra absorber, ¿sí? Para justamente registrar algo que tenía que ver con el momento más dramático de ese relato, ¿no? Bien, entonces fíjense, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Yo le voy a pedir a Lili Francisconi, que yo se las presenté hace un ratito. Lili, ¿estás por ahí? Sí, sí, acá estoy. Sí. Hola Lili, bienvenida. Gracias. Bueno, Lili nos va a ayudar a comentar este relato, ¿no? Lo vamos a leer con ella, ¿sí? Para que no sea tan aburrido si lo leo yo sola, entonces lo vamos a leer juntas. Lili, si querés, yo hago del niño y vos hacés de la maestra, ¿dale? Dale. Dale. Este es un fragmentito desgrabado de una situación real, áulica, ¿sí? Se hace la desgrabación para que nosotros lo podamos analizar, ¿sí? Y acá un niño está relatando esta experiencia personal. Bueno, entonces dice, me raspé acá, y señala la rodilla. Ah, te raspaste la rodilla. ¡Qué dolor! ¿Y qué estabas haciendo? Estaba jugando con una soga. ¿Y qué pasó? Y la soga era así de finita. Estabas jugando con una soga y la soga era muy finita. Y se cortó la soga y me caí y me raspé. Pero se cortó la soga porque era muy finita y te caíste en el piso. Por eso te raspaste la rodilla. ¿Te dolió mucho? Bueno, gracias, Lili.
fíjense, ¿no? A ver, estas intervenciones que hace la docente en este caso, ¿no? El nene dice, me raspé acá, utiliza un deíctico, ¿no? Y la docente, ¿qué hace? Te raspaste la rodilla, ¿no? ¡Qué dolor! ¿Y qué estabas haciendo? Acá hay dos intervenciones. ¿Cuáles son? Dos estrategias se está usando acá. Te raspaste la rodilla. ¿Qué estabas haciendo? Está poniendo en palabras el lugar donde se lastimó y está ampliando la información, le está preguntando para que amplíe. Claro, exactamente. Ella Entonces, primero, repone la K por bien, rodilla y todo el tiempo, de hecho, termina reelaborando el texto, ¿no? claro. El Primero, tal relato. cual, reformula, ¿no? Incluyendo ella esa información que el chico no está diciendo, ¿no? En lugar de preguntarle acá directamente qué significa acá, ella lo repone, lo reformula, ¿no? Te raspaste la rodilla, qué dolor. ¿Y qué estabas haciendo? Y esa es una pregunta de las de tipo de avance, ¿no? Estas preguntas que son para que el chico avance en el relato y que vaya organizando el discurso, ¿no? Bien. Bueno, el chico cuenta, estaba jugando una soga, ¿y qué pasó? ¿Qué tipo de intervención es? También ¿Qué es le de está avance. diciendo? También de avance, porque en realidad le está preguntando para que cuente qué cosa, qué parte del relato. La complicación sería, La ¿no? complicación, claro, exactamente. Y el niño cuenta, ¿no? Y la soga era así de finita. Estaba jugando con una soga y la soga era muy finita. Acá hay dos tipos de intervenciones. ¿Cuáles son? Repite y retoma el relato. Sí, Para que amplíe. sí, retomar, recuerden que retomar, repetir es lo mismo, ¿no? O sea, retoma el relato que el niño dice y ¿qué más? Porque dice, Para mí, reformula y aclara. Para que amplíe. sí, lo reformula, porque no dice, Explicita. estaba jugando con una soga y la soga era así de finita. ¿Por qué no repite el así de finita, sino que lo reformula? Porque él da a entender como que usó una indicación así definida, me hace pensar en que con Un su mano y deíctico. gestos. Tal O cual. puede Porque ser otro deíctico, a la es otro palabra deíctico, sí lo le mismo. está poniendo nombre, le está poniendo Bien, muy finita. exactamente. Está explicitando esa Interviene para que información. avance y ordene el relato. Esperen. En este caso es una reformulación, ¿sí? Que por Primero, eso se cortó la retoma soga. lo que el chico dice y lo reformula, incluyendo, ¿sí? Esa información que el chico no está diciendo, ¿no? Reponiéndola ella. En lugar de soga así de finita, dice que era muy finita, ¿sí? Lo pone en palabras. Amplía vocabulario. No, en ese caso no sería ampliación de vocabulario, simplemente es explicitar la información cuando lo reformula, ¿sí? Y después continúa, y se cortó la soga y me caí y me raspé, dice el chico. Y la maestra dice, pero se cortó la soga porque era muy finita y te caíste en el piso. Por eso te raspaste la rodilla. ¿Te dolió mucho? Fíjense que en esta última intervención que tenemos aquí, lo que el docente está haciendo es reformular ese enunciado, ¿no? Lo retoma, pero también lo reformula y lo da vuelta, ¿no? Es decir, en definitiva, parafrasea, sí, No pero para parafrasea. introducir qué cosa, para introducir la noción de causalidad, ¿sí? Porque no es que y se cortó la soga y me caí y me Era muy raspé, finita, es ¿sí? la consecuencia, sí. Exactamente. Le Es la está dando consecuencia. sentido. Le está dando sentido, exactamente. Es la consecuencia. No es que y que son todas cosas que van como que no tienen nada que ver entre sí, sino que una es la consecuencia de la otra, ¿sí? Se cortó la soga porque era muy finita y por eso te caíste en el piso y te raspaste, ¿sí? Entonces está explicitando esta noción de causalidad, ¿sí? Introduciendo estos conectores también, ¿sí? Y cierra con una ¿Cómo? conclusión cuando le dice, Ay, perdón, que está haciendo eco. En este pequeño fragmentito, ¿no? En esta pequeña intervención que podemos observar, ya hay un montón de estrategias que podemos analizar que son las que estuvimos comentando recién, ¿no es cierto? Bueno, yo les propongo, yo tenía otros Bárbara. ejemplos para mostrarles, sí. Guada soy. Sí, Mira, acá hay Guada. una consulta por el chat que dice una profe de inicial. Espero que para la próxima clase nos dé más estrategias y herramientas para el nivel, más allá del relato y la escucha.
hay mucho para primer ciclo. ¿Es así? ¿Esto es No, todo no para es primer así. ciclo? No es Ah, no, justamente es lo que dije hace un ratito. Los dale. relatos de experiencias personales se trabajan así desde nivel inicial y son impresionantes los relatos que logran hacer los chicos si uno los trabaja de manera sistemática con este tipo de intervenciones, ¿sí? De hecho, entre los 4 y los 5 años ya se pueden empezar a trabajar. Por supuesto que vamos a lograr relatos más simples, ¿sí? Porque no podemos aspirar exactamente a lo mismo que con un chico de primero, que con un chico de segundo, que con un chico de tercero. Pero esto se trabaja desde nivel inicial. O sea, esto que estamos planteando es tanto para inicial como para primer ciclo de primarias, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que se podrán hacer intervenciones un poquito más complejas cuando estén en primer ciclo, pero también va a haber diferencias entre un chico de primero que con uno de tercer grado, por supuesto. Pero la manera de trabajarlo es la misma. La única diferencia es que en nivel inicial la parte del pasaje de la escritura, que es lo que todavía no vimos, que lo vamos a retomar después, la parte del pasaje de la escritura se hace solamente con el dictado al docente, obviamente, y la única diferencia con primaria es que en primaria, cuando los chicos están en una instancia de dominar el sistema de escritura, después de mucho trabajo colaborativo y con instancias modélicas, lo pueden empezar a escribir los chicos por sí mismos. Pero eso viene mucho después. No viene enseguida ni en primer grado. O sea, muchos chicos de primer grado lo pueden lograr, sí, si se trabaja sistemáticamente de esta manera. Pero la manera de trabajar con estos relatos es la misma. Así que te agradezco, Guadalupe, que hayas levantado esa inquietud del chat, porque esto lo dijimos ya hace un buen rato, o sea, cuando empezamos la presentación, ¿no? Esto se trabaja desde nivel inicial. Es importantísimo que lo tengan en cuenta, ¿sí? Perdón, ¿no? Disculpen, disculpen, cuando- tengo una pregunta. ¿Me titila Sí. en la imagen constantemente? ¿Es porque el tiempo se está por acabar o es mi computadora? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, no te entendí. Me ¿Cómo? titila la imagen, me titila la Ah, imagen. No sé no, si soy debe yo ser algo de la conexión, lamentablemente. Debe ser algo de la conexión. No sé. Bueno, yo quería comentar que generalmente cuando se hace la rutina, el saludo, se toma asistencia, los nenes vienen a veces con necesidad de contar y el docente siempre le da ese espacio. El aprovechar ese espacio donde el nene puede contar, comentar, qué hizo el fin de semana, con quién, que fueron al campo, con quién estuvieron. Ese es el momento rico que es necesario aprovechar, en este caso con los chicos. Tal cual. Y eso hasta los nenes de 3 que tienen un vocabulario un poquito más no tan desarrollado como los de 4 y 5, pero ellos también cuentan. Sí, Y tal cual. es ahí donde está donde está el docente donde tiene que intervenir. Es ahí donde ella tiene que empezar a ampliar. Tal cual. Con esta pregunta y de esta forma, pero siempre, desde Tal que cual. yo tengo 22 años en la carrera y más de 12 años en inicial, antes estuve en maternal, que se viene trabajando de esta forma, digamos, en rutina diaria y es normal, digamos, es común Tal que los cual. chicos necesiten Tal ese cual. espacio. Lo que es importante, como vos, Mavilda, estabas hablando vos, ¿no? Sí. Sí. Es muy importante lo que vos estás diciendo. Es importantísimo aprovechar esas instancias que muchas veces se dan naturalmente y es importante poder sistematizarlas con este tipo de estrategias para que nosotros podamos orientar a un determinado tipo de relatos, ¿no? Porque lo que hay que tener en cuenta como diferencia por ahí es que a veces se confunde esto con trabajar el relato de una rutina. Ah, ayer vino mi abuela, me fue a buscar y fuimos a comprar alfajorcitos de maicena y después fuimos a casa a tomar mate. Bueno, eso no es el relato de una experiencia personal, ¿no? No apuntamos a ese tipo de textos, que son, en definitiva, la narración de una rutina donde hay una sucesión de hechos, ¿sí? Y nada más, ¿sí? Apuntamos a otro tipo de relatos en donde hay, podríamos decir, algo que desentrañar, ¿no? Hay un acontecimiento que está fuera Una del ordinario, noticia. que tiene un impacto Claro, en pero nuestra yo me subjetividad, en la refiero subjetividad del porque chico, ¿no? Perdón, un segundito. Quería hacer, Perdón, entonces, lo que digo es simplemente que tengamos en cuenta la diferencia
entre uno y otro relato, ¿no? Entre uno y otras formas narrativas. A los chicos por ahí contar rutinas no les cuesta mucho, digamos, no les representa un gran desafío. Pero acá estamos hablando de otro tipo de relato, que es un poquito más complejo, que tiene que ver con relatar un hecho que no está dentro del ordinario, sino que es algo que de alguna manera irrumpe, ¿no? en una situación ordinaria y que deja una huella en la propia subjetividad. Entonces estamos hablando de esos tipos textuales y por eso es tan importante los modelos que les damos, ¿no? Por eso estoy hablando de comenzar por el relato de una experiencia personal propia, ¿sí? De escuchar algunos, de leer algunos de los materiales, ¿no? Quiero simplemente establecer esta diferencia, ¿sí? Bárbara, Sí, Yo Janina, quería sí. decir, sí, que hace rato que estoy esperando. Perdón, voy con Eh, Janina que hace un montón tenía la mano levantada. Sí, Janina. En realidad no era una pregunta, sino retomando un poquito lo que decía Mavilda y lo que decís vos. Yo creo que de nivel inicial, obviamente trabajo en el nivel, siempre es el primer eslabón y es el primer puntapié que nosotros tenemos para que los chicos empiecen a producir y a estar oralmente activos. Parece que más allá de que sea un momento de rutina que se hace en el jardín desde la sala de 3, cuando llegamos, cada uno tiene algo para contar, es el puntapié para después llegar a estos relatos más intencionales, tal cual. Pero como que siempre nosotros desde el nivel inicial apuntamos a la oralidad, que es Tal algo cual. que todos siempre venimos trabajando de esta forma, o sea, Sí. en estos momentos. Entonces, por eso yo quería como retomar esto, que a nivel inicial siempre, y pensarnos, no porque sea de un nivel o de otro, qué nos pasa a nivel sistema educativo en esta brecha, que desde el nivel inicial es algo tan común y tan habitual, y qué pasa cuando hacemos este traspaso. Viste que están todos. Perdón, perdón, Janina, Janina, te muteaste sin querer, pero hay alguien que está con el micrófono activado y está hablando, ¿sí? Yo les pido por favor que tengan cuidado porque si no, no nos podemos escuchar entre nosotros, ¿sí? Perdón, Sí, retomo un poquito. Janina. Yo, en realidad, lo que me planteaba es qué nos pasa a nivel sistema, que en el nivel inicial es tan cotidiano esto de la oralidad, de la escucha, y qué nos pasa cuando lo tenemos que llevar al otro nivel y estas barreras que se encuentran. ¿Qué nos pasa como sistema educativo? No estoy planteando de un nivel ni del otro, simplemente ¿dónde nos quedamos en el camino que estos chicos no pueden después expresar en un texto lo que venimos trabajando tanto desde el nivel inicial? Sí, es así lo que vos decís, Janina, y está muy bueno que por ahí que lo comentes en este momento, que lo traigas a esta conversación, porque la oralidad es la gran abandonada del sistema educativo, salvo en el nivel inicial, que se le da mucha importancia. Pero la realidad es que hay muchas cuestiones que se deberían trabajar desde la oralidad en primaria y no en primer grado, en toda la primaria y en toda la secundaria, y no se hace, y se pierde de vista que las estructuras del lenguaje oral se aprenden en primera instancia desde la oralidad. ¿Sí? Y desde ahí es que la llevamos a la escritura y a partir de ahí podemos hacer una reflexión metalingüística de los textos escritos y de los textos orales. Pero entonces, es muy importante lo que vos decís, muy importante lo que vos decís, porque a través de la intervención oral, por supuesto, intencional, dirigida, sistemática, no charlar por charlar, ¿no? O sea, con un objetivo didáctico bien claro, se pueden empezar a trabajar distintas tipologías textuales, ¿sí? Con distintos propósitos, ¿sí? Con distintos formatos. Y esto es algo que lamentablemente la escuela ha perdido mucho de vista y es algo que lo tenemos que recuperar. Y bueno, me parece muy lindo, muy interesante que lo digas porque es algo que el nivel inicial todavía lo conserva y que tenemos que volver a irradiarlo, ¿sí? Hacia los otros niveles, ¿no? Porque, a ver, no porque haya que restarle lugar a otras cosas, no, sino porque tenemos que entender cuál es el camino, es decir, las estructuras del lenguaje se aprenden desde la oralidad. Nosotros aprendimos a hablar
y los rudimentos de la sintaxis las aprendimos oralmente. Después llega un momento en el que empezamos a tener la habilidad, con otro adulto experto que nos enseña, a reflexionar sobre esas estructuras que estamos aprendiendo desde la oralidad y desde la escritura, y las podemos plasmar a la escritura una vez que tenemos automatizado, digamos, el aprendizaje del sistema de escritura, ¿no es cierto? Entonces, todo esto entra en articulación. Entonces, no es que una vez que aprendimos a leer y escribir tenemos que olvidar la oralidad, no, no. La oralidad tiene que estar siempre, siempre, ¿no? Entonces, por eso me parece muy importante que lo traigas a colación. Me sumo también perdón, me sumo a la conversación. Yo creo que las buenas prácticas se institucionalizan a nivel institucional. Y tiene que ver cuando uno visa una carpeta didáctica, una secuenciación, donde uno vea el reflejo y el trabajo de los 4 ejes que propone el diseño curricular. Una buena clase de lengua plantea el abordaje de los 4 ejes del diseño. Y allí vemos la oralidad, la escritura, la reflexión de la lengua y todo lo demás. Tal cual. Si a una clase Yo le quería hacer falta una uno de observación esos sobre el ejes, relato de Nene. Ay, perdón. Perdón, sí, no sé, Natalia, ¿vos querías terminar de contar o de aportar? silencié porque están mis nenes detrás. No, más que nada eso. Yo creo que uno cuando visa una carpeta como equipo directivo tiene que tener en cuenta eso, que una buena secuencia didáctica del área de lengua debe abordar en cada una de esas clases, en ese recorrido didáctico, el abordaje de los 4 ejes del diseño curricular. Y allí vemos justamente el respeto de cada uno de los ejes, ¿no? Y en eso está la significatividad de la práctica, ¿no? Totalmente, totalmente, Natalia. Bueno, si les parece, vamos con el comentario de Flor y cerramos, ¿sí? Por el día de hoy, porque estamos pasaditos de hora, ¿sí? Sí, Y es todos cortito, tenemos es compromisos familiares, sí. sobre el relato anterior del Nene, que también hay, yo no me acuerdo el nombre, pues no soy muy buena acordándome nombres de cosas, pero el Nene invierte el orden cronológico de los hechos, empieza por el final, empieza por me raspé la rodilla, ¿no? Y eso complejiza tanto el relato oral como el escrito. Siempre que se proponen, sea análisis de textos o comprensión y demás en todo lo que es narrativo, en los primeros años, por ahí el orden cronológico es súper importante porque ordena. Y a ese nene se le complica un montón el relato, lo que me di cuenta, yo voy procesando de a poco la información. Y la maestra no solamente va a la parte, a introducir lo causal, sino que le reordena se lo reordena cronológicamente. Y ahí es donde es súper importante para tener en cuenta un detalle, ¿no? Pero que puede ¿Hablando facilitar del mucho. nene de la soga finita? Sí, creo porque que yo sí. estoy en otro planeta siempre. Yo estoy siempre. Sí, es que lo que vos decís, Flor, es muy importante porque al reorganizarlo desde el punto de vista causal, sí, eso, o sea, va de suyo que lo reorganiza cronológicamente, ¿no? Porque están ligados, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque esto que vos decís es lo habitual, ¿no? Los chicos es como que cuando vos bueno, ¿y qué te pasó? Ey, me raspé la rodilla y ahí se terminó, ¿no? Entonces, para lograr, digamos, que ellos desarrollen discurso extendido, es decir, que puedan contar realmente todo, ¿no? Con detalle, qué pasó primero, qué pasó después, por qué les pasó esto, por qué les pasó lo otro, sí o sí implica este andamiaje que estamos comentando, ¿no? Por eso es tan importante el andamiaje, porque si nosotros dejamos que ellos produzcan lo que puedan, bueno, lo que pueden es, me raspé la rodilla, digamos, ¿no? Entonces, se necesita de un adulto experto, ¿sí? Que ponga en práctica todos estos, digamos, estas formas de intervenir, estas estrategias de intervención que están planificadas, que están orientadas, digamos, para que ellos, dentro de esa zona de desarrollo próximo, puedan alcanzar eso que efectivamente pueden hacer, pero con la ayuda de un otro experto, digamos, ¿no? Así que, bueno, muy importante lo que estás diciendo. Y bueno, si les parece, concluimos aquí, sí, porque ya estamos muy pasados. Así que yo les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para estar aquí, que hayan participado con tantas ganas, con tanto entusiasmo. La verdad que es un placer poder conversar con ustedes de esta manera. Le agradezco mucho a Guadalupe, le agradezco mucho a María José, le agradezco mucho a Lili, bueno, y a todos ustedes que con tanto entusiasmo, con tanto compromiso han estado participando de este encuentro. Y Dios mediante, nos vemos en 2 semanas, ¿no es cierto, Bien. Guadalupe? Sí, gracias, Bárbara. Bárbara, Les aviso. Las dos nos tapamos con Guada. Vamos. Bárbara, Les gracias aviso a a vos. todos. Sí, dale, más. Y bueno, gracias a todos por estar. Y dale, Guada, con tus avisos. Gracias, María Sí, José. sí, yo paso el aviso. Dale, Guada. Yo veo que hay
que hay muchas ansiedades, y los entiendo, sepan que son muchísimos, sepan que para nosotros, para esta gestión también es un desafío enorme esto que está sucediendo. Lo estamos haciendo con la mayor de las alegrías y con un ímpetu que ni les cuento. Así que les pido que por favor se comuniquen desde las escuelas, a través de la supervisión, al mail que nosotros pusimos en el formulario, si no lo repito acá, que es chubut.aprende@chubut.edu.ar. A partir de ahí les vamos a responder, porque los que pusieron mail acá, yo no los puedo recuperar a esos. Así que les pido que esas consultas las hagan a través de ese correo. Si no, lo pidan a las supervisiones, ¿sí? Les agradezco enormemente y quedamos a disposición y seguimos para los próximos encuentros, tal como dijiste, Bárbara. Un gusto escucharte. Perfecto.